Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludar a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia y agradecer la invitación al directorio del Banco Central, a la parte ejecutiva del banco. Saludar a nuestra directora de la Autoridad del Sistema Financiero que está presente acá en este evento, a los gerentes del Banco Central, al personal que está apoyando al evento muy contento de tener una muy buena organización. Felicidades a todos. Saludar también a la doctora Alicia Girón González de la Universidad Autónoma de México. Estuvimos allá en noviembre del año pasado dando unas charlas también. Gracias por la presencia. Al doctor Guillermo Celso Oglietti del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica de Argentina, de CELAC. A don Alberto Romero Aranda, director de análisis de riesgo del sistema financiero del Banco de México. Al doctor Manuel Monteagudo, gerente jurídico del Banco Central de la Reserva del Perú, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes. Muy contento de estar en una jornada más del Banco Central, jornadas que siempre son ilustrativas, especialmente para quienes están en su formación académica y para quienes nos interesa mucho saber este tipo de eventos y este tipo de temas monetarios. Me han invitado para que podamos hablar sobre la regulación financiera y la política económica frente a los mercados, a las crisis de los mercados internacionales, así que voy a pasar sin más a la presentación. Yo tengo estos 4 puntos para poder conversar con ustedes. Primero, discutir un poco la regulación financiera, la política económica en nuestro país y el modelo económico, social, comunitario, productivo, es decir, qué es lo que ha permitido a Bolivia sobrellevar las distintas crisis, porque son varias crisis financieras y varias crisis internacionales que hemos enfrentado como países de la región. Luego, ver un poco un modelo econométrico que se ha hecho en el Ministerio para medir si realmente ha tenido un impacto la crisis financiera internacional sobre la economía boliviana. Luego, hablar sobre las políticas anticrisis que hemos tomado nosotros y recopilar un poco el debate que teníamos tanto en los años 2006, 2008, cuando aparecía la primera crisis financiera de los últimos 15 años, y después, desde el 2014, la discusión que teníamos con el Fondo Monetario Internacional y los países que asistíamos a las reuniones con el fondo para ver las recomendaciones de política económica. Y por supuesto, quizás lo más importante, ver si todo lo que hemos discutido, si todo lo que hemos hecho ha tenido algún efecto positivo en la economía boliviana, ver los resultados económicos, pero sobre todo ver los resultados sociales que tiene nuestro país. Empezamos entonces, porque no sé cuánto tiempo tenemos, yo suelo hablar mucho, así que me cortan nomás, por favor, cuando me esté excediendo. Aquí tenemos la primera diapositiva que nos muestra las diferencias que tenemos del viejo modelo económico neoliberal, que todavía se viene aplicando en varios países de la región, y nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Un modelo, este último, hecho por profesionales bolivianos para la medida y para la economía nacional. Es un modelo económico que nos está dando grandes satisfacciones, como vamos a ver enseguida. Las características fundamentales para recordar especialmente a la gente joven, porque quienes tenemos ya algunas canitas encima hemos no solamente identificado, investigado, estudiado el viejo modelo neoliberal que estuvo en nuestro país durante 20 años aplicándose. Y claro, hay países que estuvieron más de 30 años, como creo que es el caso de México, ¿verdad? Que ha estado un buen tiempo también el modelo neoliberal ahí. Y hay países que han soportado muchos más años que nosotros esta política económica. Nosotros la cambiamos el año 2006. Y la cambiamos por establecer un modelo económico diferente. Vamos a ir viendo los contrastes más importantes. La primera de ellas tiene que ver con el tema del mercado. Para el modelo neoliberal, y esto es importante porque hay países todavía como en nuestro tiempo, como la Argentina, como el Brasil, que han retornado en realidad a aplicar viejas prácticas neoliberales. El mercado se convierte para el modelo neoliberal en el punto central más importante, es decir, la hipótesis del mercado eficiente, la hipótesis del mejor asignador de recursos, que nosotros contraponemos con más bien una activa participación del Estado.
En la economía de mercado del modelo neoliberal, el Estado tiene que irse apartando de la economía, no tiene que ingresar en la economía, es un estorbo, es un mal administrador. En la lógica neoliberal, el Estado, y por lo tanto tiene que reducirse a la mínima expresión para dar paso a que el sector privado sea el que determine el crecimiento económico en base a iniciativas privadas, en base a la privatización, en base a la venta de los recursos naturales, fue el caso boliviano, las empresas públicas, la reducción en síntesis del Estado en la economía. Contrariamente, nosotros planteábamos el 2006 que el Estado retome una activa e importante participación en la economía. El modelo neoliberal, por lo tanto, era privatizador. El modelo neoliberal, en nuestro caso, era un modelo, y creo que es el común denominador en los países de América Latina, un modelo donde se concentra, por construcción del modelo, se concentra la riqueza en pocas manos. Eso quiere decir que se agrandan las desigualdades, se aumenta la pobreza, y se genera un sector social muy adinerado, muy rico, que es parte de la lógica del consenso de Washington, de las políticas que se venían aplicando, que se discutían en grandes universidades norteamericanas. Por lo tanto, este modelo neoliberal para nuestro país estuvo vigente, repito, 20 años, y en 20 años recrudeció la pobreza, había desempleo, tal vez uno de los más altos de la región. En Bolivia no había ingresos, por eso es que muchas familias tuvieron que emigrar de Bolivia, irse a otros lugares, la familia se divide, en fin. Efectos sociales muy adversos y en una lógica en la que el sector privado tenía que ser el sector más dinámico de la sociedad. Eso no ocurrió. Por eso nosotros en el 2006 planteábamos más bien la activa presencia del Estado, la recuperación de los recursos naturales, eso se llamó la nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo, y varias empresas y recursos naturales que pertenecieron al pueblo boliviano antes, una política redistributiva del ingreso, no concentradora del ingreso, y ahí ustedes tienen los principales bonos que muchos de ustedes quizá han gozado, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, cuando estaban en el colegio, han logrado recibir esas políticas, parte de esas políticas redistributivas, el bono Juana Zurduy para las mamás embarazadas, el embarazo y durante el embarazo y el parto también tenemos un bono que ha sido muy importante porque ha reducido la mortalidad materno-infantil. Antes del presidente Evo, en Bolivia teníamos una de las tasas de mortalidad materna infantil más alta de la región. ¿Qué esto quiere decir esto? Que muchas mamás se morían luego del parto o durante el parto, los niños recién nacidos se morían por falta de atención, y por eso creamos el bono Juana Zurduy, que se financia fundamentalmente con los intereses de las reservas internacionales que administra el Banco Central. Tenemos también programas sociales como la renta dignidad, que hemos devuelto la dignidad a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, porque eso quizás en las ciudades no se ve mucho, pero sí en el campo, porque en el campo nuestros abuelitos cuando terminan su vida útil, entre comillas, cuando ya no pueden trabajar la tierra, ¿qué hacen los abuelitos en el campo? Empiezan simplemente a estar ahí en la casa, porque ya no pueden aportar en la producción agropecuaria, el trabajo es rudo en el campo, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que ordeñar, en fin, hay que hacer muchas cosas que ya a cierta edad uno ya no lo puede hacer. Y entonces, como ese abuelito en el campo no podía aportar en su familia, pasaba nomás desapercibido, no aportaba, pero hoy en día, ¿verdad? Los abuelitos han recuperado la dignidad porque reciben una pensión universal. Lo vamos a ver enseguida en las estadísticas sociales, lo que nos ha permitido tener un campeonato mundial ahora, con la renta de dignidad. Ahora nuestros abuelitos han retornado eso. Es más, aquí en las ciudades yo veo, cada vez que hay pago de renta de dignidad, todos los nietos se agarran del brazo del abuelito y lo acompañan a cobrar, ¿eh? Eso es muy notorio en las ciudades. Claro, el abuelito ya tiene su ingreso que comparte muy gustoso con los nietos, con los hijos en muchos casos, porque ya no es una persona que no aporta a la sociedad, recibe su renta de dignidad y hemos recuperado, por lo tanto, para nuestros abuelitos, para nuestras abuelitas, esa dignidad que se iba perdiendo cuando no se contribuye a la casa, al hogar. En fin, hemos hecho una serie de políticas sociales redistributivas del ingreso, que hoy nos está permitiendo afianzar algo que es importante en esto, y con esto es el preámbulo hacia dónde apunto con todo ello. El viejo modelo neoliberal,
era un modelo que partía fundamentalmente de la hipótesis de la globalización, es decir, que todos los mercados y las economías estamos conectados internacionalmente y que el crecimiento de las economías tenía que estar basado fundamentalmente en ese crecimiento de la demanda externa, las exportaciones. En cambio, nuestro modelo no descuida el tema de las exportaciones, no soslaya el hecho de que estamos integrados a nivel del mundo en eso, pero le ponemos énfasis en algo que es sumamente importante para nosotros los bolivianos: el consumo interno, la demanda interna, en la inversión doméstica, es decir, en nosotros mismos, el mercado interno. Y hemos hecho énfasis justamente en desarrollar todo este tiempo el mercado interno, que estaba muy venido a menos porque todos se dedicaban a exportar. Era muy lindo exportar todo, exportábamos todo, la soya se iba, el gas se iba, todo se iba, y el bolsillo de los bolivianos ¿qué? Y el estómago de los bolivianos ¿qué? Ese es el principio del modelo neoliberal: el desarrollo, el crecimiento en base a la demanda externa. Nosotros dijimos, no, más importante es el estómago de los bolivianos, es el bolsillo de los bolivianos, y por eso le cambiamos la lógica al modelo económico. Y este modelo nuestro fundamentalmente está basado en el cuidar esa demanda interna, que es en realidad el bolsillo, el estómago de los bolivianos, antes que exportar. Porque lo que ha pasado, y aquí nuestros amigos de los países vecinos lo conocen perfectamente, cuando uno va a Estados Unidos, Europa, encontramos en los mercados todo tipo de ropa, todo tipo de alimentos producidos por nosotros mismos. Encontramos plátanos ecuatorianos, encontramos paltas peruanas, encontramos manzanas chilenas. Todos nos estamos compitiendo entre nosotros por venderles a los países ricos. Y lo mismo se ve en textiles. Uno encuentra una camisa hecha en Nicaragua, una camisa hecha en Tailandia, una camisa hecha en Pakistán, en fin, de todos los países, y todos los países nos han dado un nuevo orden internacional de pelearnos entre nosotros para venderles y facilitarles la vida a los países más ricos. Esa fue la última de las divisiones internacionales del trabajo que hemos presenciado en los últimos años en el sistema capitalista. Por tanto, en todo ese ámbito, de pronto, hacia el año 2008, y vamos a ir un poquito acelerando esto, aquí están las bases fundamentales de nuestro modelo económico para quienes no lo conocían. Voy a sintetizar en 2 láminas más para acabar el tema del modelo. En esta lámina presentamos 4 principios fundamentales del modelo económico que todos ustedes tienen que conocer para entender la lógica y luego poder aterrizar por qué nos fue bien con el tema de la crisis financiera y de la crisis de precios internacionales. En esa concepción, nosotros nos preguntábamos el año 2005, que escribíamos el programa de gobierno para el entonces candidato a la presidencia, Evo Morales, junto con el compañero Carlos Villegas, director del CIDES, cuando yo estaba de profesor ahí en la universidad, y juntos fuimos colegas, él en el Ministerio de Planificación, posteriormente en el Ministerio de Hidrocarburos y luego presidente de YPFB, donde ahí lamentablemente lo perdimos, ya no nos acompaña en este mundo. Pero por supuesto la contribución, el aporte de Carlos Villegas, y cuando hicimos el año 2005 este programa, nos preguntábamos muchas de las cosas que yo les voy a volver a preguntar ahora a ustedes, que son la base filosofal de nuestro modelo. La primera de ellas: ¿cuántos de nosotros hemos aprendido en los colegios y quizás en las propias universidades que Bolivia es un país riquísimo en recursos naturales? Creo que a todos nos han dicho eso, ¿verdad? Pero cuando los bolivianos nos vemos al espejo y nos miramos los bolsillos, ¿dónde está la riqueza? Y entonces, ese es el primero de los elementos centrales que felizmente hoy ya está plasmada en la Constitución Política del Estado, pero que es necesario que ustedes sepan de dónde viene, porque no ha venido así nomás lo que hoy ustedes observan y leen en la Constitución Política del Estado. En los gobiernos neoliberales se privatizaron nuestros hidrocarburos, se privatizaron nuestros minerales, se privatizaron nuestras empresas públicas como Entel, que hoy la gozan ustedes, tarifas realmente bajas, internet, en fin, todo ello, que antes eso pertenecía a una empresa italiana, por ejemplo. Privatizamos, ¿verdad?, en nuestro país todo ello bajo el modelo neoliberal. Y cuando nosotros hacíamos la evaluación de qué es lo que íbamos a proponer al pueblo el año 2005 como propuesta de gobierno,
nos poníamos a pensar justamente que lo más importante que tenemos los bolivianos son nuestros recursos naturales. Y es como el capital de arranque de un negocio. Cuando uno arranca un negocio, lo primero que tiene que tener es capital, ¿cierto? ¿Y de dónde sacamos el capital para arrancar el negocio de desarrollar Bolivia, de sacar a los bolivianos de la pobreza? El neoliberalismo nos decía hay que extender la mano a los países, donaciones, y eso que ocurría en nuestro país en esas épocas neoliberales, 20 años. Nos hacían creer que la inversión extranjera directa, ¿no? Iban a venir los empresarios aquí a invertir y eso iba a desarrollar el país. Y hemos esperado 20 años que llegue la inversión extranjera directa y nunca llegó. Y entonces, por supuesto, se profundizaba la pobreza, se profundizaban las desigualdades, las discriminaciones de varios sectores de la sociedad boliviana en el modelo neoliberal. Lo que nosotros hacemos, por lo tanto, como primera premisa, es que los bolivianos hemos decidido crecer y desarrollarnos en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. Eso va contra la lógica de la teoría de la maldición de los recursos naturales, elaborada por un economista ruso-norteamericano en Estados Unidos, y que era pues el pretexto para que nuestros países abramos nuestros recursos naturales a los capitales extranjeros, y lo único que hemos recibido durante toda la historia del país ha sido que capitales extranjeros venían a explotar nuestros recursos naturales y no nos dejaron nada. Y eso lo conocemos los bolivianos especialmente desde la época de la colonia. Ahí tenemos el mejor monumento a eso, que es el Cerro Rico de Potosí, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Ese rico se decía que era suficiente con la plata que teníamos para hacer un puente entre América Latina y España. Imagínense cuánta plata se presumía que había en ese Cerro Rico. Hoy ese Cerro Rico se está cayendo a pedazos porque han saqueado toda nuestra plata, el oro de nuestras tierras, y nunca hemos recibido nada de eso. Y la historia de Bolivia no se remonta solamente a la colonia. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con los famosos varones del estaño? Donde le vendíamos a los Estados Unidos a precio de gallina muerta nuestro estaño, y después de la Segunda Guerra Mundial querían ellos, con nuestro propio estaño, nos hacían bajar las cotizaciones de nuestro mineral en los mercados internacionales. Esa es la historia de nuestro país. Y después fueron las petroleras que vinieron a saquear nuestros recursos petroleros, hidrocarburíferos, y no nos dejaban más que el 18% de la regalía, y ellos se llevaban el 82% del negocio. Es decir, en otras palabras, no era un gran negocio para nosotros que nos quedemos de nuestros recursos naturales con solo el 18% cuando ellos se llevaban el 82% del negocio. Por supuesto, eso cambió con la nacionalización de los hidrocarburos y gozamos de recursos gracias a que hemos recuperado eso, porque aplicamos la primera de las consignas. Si queremos nosotros generar crecimiento económico, recuperamos los recursos naturales, generamos excedentes económicos como bolivianos de esos nuestros propios recursos naturales, y el Estado se apropia, y generamos el tercer elemento, que es una tercera base de nuestro modelo, que es que esa plata que se recupera de nuestros recursos naturales, de estos excedentes económicos del negocio de los recursos naturales, no se hace más rico el Estado, no se embolsilla la plata del Estado, sino que se redistribuye entre la gente. Esa es otra particularidad de nuestro modelo. ¿Y esto para qué? ¿Para qué queremos hacer estas locuras? Simplemente lo que queremos con este modelo económico es sacar a los bolivianos de la pobreza y construir una sociedad más igual, que todos tengan las mismas oportunidades, que no sea delito nacer pobre, pero que esa gente que nace pobre no muera pobre, que el Estado y todos nosotros hagamos algo por esa gente para que no pueda volver a la pobreza. Eso es lo que queremos hacer, simple. Y esas son las bases del modelo. Por eso nuestro modelo funciona de esta manera. En este gráfico ustedes pueden ver cómo funciona nuestro modelo. Generamos excedentes, ahí a la izquierda tienen los sectores estratégicos, que son nuestros hidrocarburos, nuestros minerales, nuestros recursos eléctricos, en fin, que son nuestros recursos naturales que nosotros los vamos a llevar para construir dos cosas. Primero, la nueva Bolivia industrializada, que está a la derecha, con manufactura, con turismo, con vivienda, con desarrollo agropecuario, todo lo que nosotros queremos, la nueva base económica, esa base diversificada que necesitamos los bolivianos para no depender del estaño como fue en su caso, para no depender del gas como fue su caso, para no depender del zinc cuando fue la exportación más importante que teníamos.
Lo que nosotros queremos es diversificar nuestra economía y tenemos con qué, ¿verdad? Tenemos la industria del litio, tenemos la industria de la siderurgia, tenemos la agropecuaria, tenemos el turismo, tenemos tantas cosas que desarrollar en nuestro país. Esa es la construcción de la nueva base económica que nosotros la vamos haciendo poco a poco, la industrialización, la Bolivia industrializada. Pero no solamente es construir esa parte que está a la derecha, que es la Bolivia que todos queremos, sino también nosotros hemos heredado pues la pobreza social, la pobreza que tenemos nosotros en nuestro país, los problemas sociales. Y lo que nosotros queremos hacer es resolver esos problemas. Por lo tanto, el Estado no solamente tiene la labor de construir la nueva Bolivia económica que está a la izquierda de ustedes, sino también tenemos la obligación de resolver los problemas sociales, que es la herencia que nos ha dejado el neoliberalismo en nuestro país y que además es una característica de lo que ha ocurrido en todos los países donde se ha aplicado el modelo neoliberal. Nada más, yo vengo de estar en la reunión con el presidente del Banco Central en Mercosur, ahí en la Argentina, donde ahí veíamos las estadísticas de Argentina, donde está recrudeciendo la pobreza, donde Brasil tenemos que la pobreza está a simple vista. Uno cuando pasea las calles de Sao Paulo no necesita hacer estadísticas para darse cuenta que es un país que ha recrudecido la pobreza. 6:30 de la tarde en Sao Paulo y la gente está poniendo sus camitas en plena calle, ¿ah? En plena calle, ahí está la pobreza. Eso no vemos nosotros ya en nuestro país, ¿ah? Ya no vemos. Y decimos nosotros, algo debemos estar haciendo, que cada vez estamos disminuyendo esa pobreza en la que Bolivia se encontraba en el pasado, como lo vamos a ver en algunas estadísticas. De pronto, entonces, este modelo tiene que construir esa base nueva base económica, la nueva Bolivia industrializada, pero también tiene que desarrollar la parte social. Y ahí está el proceso redistributivo del ingreso, también está la parte social. Ustedes ven ahí abajo del gráfico, no sé si alcanza, aquí está. Todo lo que tenemos que resolver en tema de la pobreza. Hemos hecho varias políticas, las transferencias condicionales, que se llaman técnicamente, que es nuestro bono Juancito Pinto, la rentabilidad, el bono Juan Azurduy, las políticas sociales, las políticas de subvención cruzada que llamamos, donde, por ejemplo, el campesino paga una tarifa menor de electricidad en el campo y nosotros pagamos más aquí en la ciudad. En fin, todo ello se hace para beneficiar a ciertos sectores que han estado olvidados y marginados en el periodo neoliberal. Así funciona esto, ¿no? Y bueno, esto lo explicamos porque de pronto con todo este marco uno puede llegar a establecer qué hemos hecho nosotros para enfrentar las crisis financieras internacionales y la crisis de los términos de intercambio, que son las crisis más importantes que hemos vivido en los últimos 13 años en nuestro país, en América Latina en realidad. Bueno, lo primero que hemos hecho es cambiar de modelo. Eso que muchos países de la región no lo han hecho. Hay muchos países que siguen dependiendo de la demanda externa, por lo tanto, cuando caen los precios internacionales, hay problemas en esos países. Porque el crecimiento está en función de la demanda externa. Cae la demanda externa, cae la economía de esos países. Cuando hay demasiada integración financiera, producto de la globalización y todo ello, hay una crisis en los Estados Unidos, como fue el año 2008, y todos los mercados financieros integrados a una economía como los Estados Unidos, porque todos queríamos venderle a Estados Unidos, empiezan los países a sentir la crisis financiera también. El contagio se hace mucho más rápido en aquellos países que tienen una vinculación más grande a los países desarrollados donde se desata la crisis. Entonces, lo primero que uno tiene que entender para ver por qué Bolivia no ha sufrido tanto la crisis internacional financiera tiene que ver con algo que el viejo profesor que ya no nos acompaña también en este mundo, el profesor Samir Amin, que tal vez alguno de ustedes lo ha leído, cuando vino acá a Bolivia, lo trajimos aquí a Bolivia, un economista egipcio, marxista, que él nos hablaba de una teoría, la teoría del desacople, que uno de los elementos del peligro de estar en esta globalización era que cuando ya pues ocurrió una crisis en un lugar en el mundo por la globalización, la expansión y la rapidez con la que llegaba la crisis al resto de los países era muy rápida y muchas veces con mucho efecto sobre los países. Y fue el caso, por ejemplo,
de México, fue el caso de Brasil, fue el caso de la Argentina, que recibieron el impacto de estas crisis mucho más rápidamente que el resto de los países. ¿Por qué? Porque estaban mucho más relacionados, integrados con lo que sucedía en los países del centro. Lo que antes para la vieja concepción neoliberal era un gran privilegio estar ahí codeándose con los Estados Unidos, con los países europeos para venderles todo e integrarse a los mercados financieros, hacer exactamente lo que ellos hacen, el juego de la bolsa de valores, todos los mercados, cuanto más integrados, cuanto más internacionalizados estaban, era mejor, fueron los que más sufrieron por este problema de la globalización. Entonces, el desacople fue lo que nosotros empezamos a practicar desde el año 2006. Nos desacoplamos poco a poco de ese proceso de globalización que estaba vigente en el mundo. Y lo hicimos de una manera muy inteligente. No abandonamos las exportaciones, no abandonamos los mercados financieros, pero reforzamos el mercado interno para justamente tener un otro motor de crecimiento económico que no fuera exclusiva y únicamente que la demanda externa. Y eso lo hicimos. Entonces, para entender lo que está pasando en nuestro país, hay que entender por qué se ha hecho desde el 2006 este reforzamiento del mercado interno, este desacople de la globalización que hoy hasta el señor Trump se ha dado cuenta y por eso practica ahora una política de neoproteccionismo. Por eso se está peleando con la China, por eso se pelea con los países europeos, porque ya no cree en el libre comercio, ya no se cree a nivel de los países grandes del mundo en el libre comercio. Los únicos que quieren impulsar paradójicamente el libre comercio y todas las reglas de la OMC son los chinos, porque los chinos están en todo lado, necesitan más mercados ahora los chinos porque han invadido, todo es chino. Uno va a los Estados Unidos, quiere comprarse un souvenir ahí, ¿no?, de la torre del Capitolio o de Casa Blanca, uno ahí atrás que dice hecho en China, ¿verdad? Todos los souvenirs de Estados Unidos están ahí. Uno va a Francia, quiere comprarse un souvenir de la Torre Eiffel, ¿qué dice ahí atrás? Hecho en China, todo. China es la fábrica del mundo. La China necesita los mercados. A China le conviene el libre comercio, pero ya los Estados Unidos vieron que eso no les conviene a ellos. Los europeos vieron que no conviene tener el libre mercado y esa globalización que lo plantearon ellos desde el punto de vista teórico, y hoy empiezan ellos a pedir y practicar el neoproteccionismo. Ese es el mundo en el que nos estamos moviendo ahora. Que nosotros lo habíamos identificado, por supuesto que podía darse este tipo de situaciones. En el diagnóstico que se hizo el año 2005 estaba presente este tema de la crisis financiera, porque había una burbuja que crecía y crecía en el mercado norteamericano que luego se revienta el año 2008, cierran los bancos, cae Lehman Brothers, en fin, toda la historia económica que conocemos en estos últimos años. Por lo tanto, para entender eso, lo primero que teníamos que explicarles a ustedes es que en Bolivia, para justamente evitar que la crisis internacional financiera y de precios internacionales pudiera afectar a la economía boliviana, practicamos un modelo totalmente diferente, que es más bien buscar un otro motor de crecimiento económico, porque si se cae la demanda externa, si se cae el financiamiento internacional, los países empiezan a tener problemas, porque no se preocuparon los países de desarrollar los mercados internos como lo hicimos nosotros. Y eso vamos a ver cómo nos ha dado resultado. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunos datos de las crisis, la crisis financiera internacional del 2008, la disminución de los precios de los minerales que nos afectó el año 2011 y el desplome de los precios del petróleo que tuvieron en el año 2008, 14 y últimamente el 2018, aunque con menos intensidad. Entonces, todo esto a través de varios canales de transmisión generó una desaceleración económica mundial que si nosotros hubiéramos estado practicando el modelo neoliberal como muchos países de la región, estaríamos en serios problemas. Porque aquí sí se da ese eslogan que se decía, yo recuerdo en los años 70, en los años 80, yo escuchaba cuando era estudiante de economía en nuestra universidad, que cuando los Estados Unidos estornuda, a nuestros países nos da pulmonía, ¿verdad? Y nosotros justamente queríamos prevenir esos estornudos de Estados Unidos o de los países europeos que podía generar pulmonía en nuestro país. Y por eso optamos por una opción diferente de crecimiento y de desarrollo en base a un modelo absolutamente diferente.
Entonces, eso es lo primero que hemos hecho nosotros. Aquí vienen ustedes la línea que ven ustedes acá, esta línea. Esta es básicamente la tasa de crecimiento promedio de América Latina. Y vean ustedes que aquí están todos los acontecimientos más importantes que han habido desde el año 2006 en nuestro país, que podían generar efectos en la economía, esa interfase de la globalización y de los aspectos de la crisis financiera internacional en nuestro país. Tenemos la crisis financiera internacional del 2008, la caída de Lehman Brothers, todo ello, que seguramente han debido hablar durante la jornada de esos hechos, que es una de las primeras enseñanzas que hemos aprendido los países, la desregulación. Cuando viene el libre comercio, y eso empezó desde el señor Reagan, que empezó a desregular el mercado financiero norteamericano hasta llevar al extremo de que se inventaron derivados de los derivados de los derivados, ¿no? Los famosos activos tóxicos que seguramente han debido ver todo esta mañana. Eso desencadena, porque el viejo Marx pues tenía toda la razón cuando decía el viejo Marx que si de pronto la esfera de la circulación es más grande que la esfera de la producción, eso genera las crisis en el mercado especulativo que es el mercado financiero. Y eso es lo que ocurrió. Un barril de petróleo se vendía 10 veces en el mercado y adicionalmente servía como garantía para hacer otro tipo de operaciones. Las tarjetas de crédito, los bienes, las hipotecas fue otro elemento. Sobre una garantía se empezaron a crear otro tipo de garantías y así sucesivamente. Y ahí tenemos pues, ¿no?, ese tipo de los derivados que fueron sujetos de imaginación por parte de mucha gente para construirlos, pero que en realidad es el exceso de mercado desregulado que ocasiona todo esto, que es la crisis del año 2008, que repito, lo han debido ver en detalle durante toda la jornada de hoy. Luego tenemos la caída de los precios internacionales de las materias primas, la desaceleración de la China, la crisis de la deuda soberana de la eurozona. Ahí recordemos lo que estaba ocurriendo con la deuda de Grecia, ¿verdad?, con la deuda española. En fin, varios hechos que ustedes pueden ver, el desplome y la variabilidad de los precios internacionales de las materias primas, que arranca desde el 2014 con la caída del precio del petróleo que nos afecta, la incertidumbre por el Brexit, que la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que genera incertidumbre, esa incertidumbre cada vez más marcada por la asunción del gobierno del presidente Trump, una incertidumbre total porque quería construir un muro ahí entre México y Estados Unidos, en fin, varias cosas, quería sacar a todos los latinos de Estados Unidos, todo eso, ¿verdad? Incertidumbre en las tasas de interés, modificaciones en las políticas de tasas de interés del FED que afectan dramáticamente a muchos países que se habían estado acostumbrados a financiar su deuda mediante la emisión de títulos en los mercados internacionales. En fin, y ahora último la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que no tiene fin todavía, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, hasta tal punto que el Fondo Monetario tiene que salir a decir, por favor hagan algo de una vez, resuelvan este tema, porque hay una incertidumbre planetaria sobre este tema. Imagínense lo que estamos enfrentando entonces en estos años en el planeta. Incertidumbre financiera, incertidumbre en materia de comercio exterior. Eso es lo que estamos experimentando. Entonces nosotros hicimos en el ministerio un modelo econométrico para ver si estas crisis internacionales habían afectado al Producto Interno Bruto, ¿no? Aquí tenemos varias, es un modelo simplemente de corrección de errores acá. Aquí tenemos básicamente las elasticidades de largo plazo y de corto plazo. Todas estas reúnen los tests que demandan las regresiones de este tipo. Pero aquí lo interesante es ver que aquí tenemos la demanda externa que contribuye en el 0,02, ¿no? Esta es la elasticidad ya de largo plazo, prácticamente cero. Y la elasticidad de corto plazo, ustedes también aquí la ven, ¿no? Es una elasticidad muy pequeña, comparado con lo que significa el nivel de la inversión pública, el gasto corriente e inclusive la demanda privada, que tienen elasticidades más grandes para explicar el crecimiento de la economía nacional, en la variación del Producto Interno Bruto. Con esta simple regresión, nosotros demostramos que en realidad todos los efectos externos no han determinado ni el crecimiento ni la desaceleración que podría haber en el caso de la economía nacional. Son otros factores que determinan el crecimiento de la economía. Esto es muy importante porque hemos visto algunos bolivianos
que han venido a esforzarse aquí, bolivianos casi chilenos, que vienen a esforzarse por tratar de demostrar que el crecimiento boliviano es básicamente por los precios internacionales, es decir, básicamente todo lo que el auge económico del país se debe a que los precios internacionales son los que han estado bien, y los precios internacionales, como lo vamos a ver enseguida, no han estado todo el tiempo bien. Ha habido años evidentemente que han sido buenos, pero la mayor parte de los años no han sido buenos para nuestros productos. Estoy hablando de los minerales, de los hidrocarburos y de los principales productos de exportación boliviana. Por lo tanto, no se puede atribuir a los precios. Y es más todavía. Vamos a ver enseguida. ¿Recuerdan ustedes? El año 2014 caen los precios del petróleo y han estado muy bajos desde esa época. Ya no vemos un barril de petróleo por encima de los 80, los $100 el barril de petróleo. Estamos muy por debajo de eso. Pero vamos a ver qué ha pasado con el crecimiento económico boliviano, que no se necesita hacer un modelo económico como el que ustedes están viendo acá para darse cuenta que en realidad los precios no justifican y no explican el crecimiento económico boliviano. Aquí tienen en este gráfico justamente de manera muy sutil lo que acabo de decir. En estas barras azules ustedes ven acá las variaciones de los precios de los commodities de la región. Entonces aquí vemos que ha habido incrementos, pero ha habido disminuciones, incrementos, prácticamente sin variaciones y disminuciones de los precios de los commodities. Y estoy hablando de hidrocarburos, estoy hablando de minerales, por ejemplo, ¿sí? Y esta línea roja que la acompaña básicamente esa fluctuación de los precios de los commodities de América Latina, básicamente es el crecimiento promedio de América Latina. Pero hay un país, que es esta línea verde, que empieza a divorciarse cada vez más. Cuando la economía latinoamericana cae, la economía de este país se mantiene constante en crecimiento, pese a que hay subidas y bajadas de los precios internacionales. Ese país que está demostrando estabilidad en el crecimiento y que poco a poco empieza a independizarse de la fluctuación de los precios internacionales, ese país es Bolivia. Por lo tanto, aquí se puede ver, ¿no? Aquí cayeron los precios, ¿verdad? Y la economía siguió siendo 3,4 el crecimiento, subieron los precios, luego bajaron los precios y todos estos años se han mantenido negativos las variaciones de los precios internacionales y la economía boliviana se ha mantenido básicamente por encima del 4,5% de crecimiento, vean ustedes. Entonces, hay algo que está aquí mostrando que la simple intuición o ese deseo de mostrar de que Bolivia ha crecido gracias a los precios internacionales, demostrado en un modelo económico muy sencillo, como este modelo de corrección de errores que mostraba hace un momento atrás. Y este simple gráfico, para que ustedes vean la correlación entre los precios y el crecimiento económico boliviano y el crecimiento de América Latina, son comportamientos absolutamente diferentes. ¿Qué estamos haciendo en Bolivia, por lo tanto? Algo debemos estar haciendo. ¿Qué hemos hecho en Bolivia? La política anticrisis en nuestro país. Aquí en realidad hay que discutir las recetas ortodoxas que hemos recibido y que muchos países han practicado versus el modelo boliviano, lo he puesto ahí para identificar, para diferenciarnos también de lo que serían las medidas heterodoxas, porque nuestro modelo económico va más allá de simplemente poner en práctica medidas heterodoxas. Por lo tanto, no es ortodoxia versus heterodoxia, va mucho más allá, porque la heterodoxia de las medidas de política no hablan de políticas sociales, no hablan de políticas redistributivas del ingreso, no hablan de una política social. Lo que sí nosotros hemos implementado en esta práctica de redistribución del ingreso, de dar oportunidades y de mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Por lo tanto, no es nuestro solamente heterodoxo, va más allá de lo heterodoxo. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, lo que ha ocurrido, vemos al Fondo Monetario Internacional con sus clásicas recetas. Hay crisis internacional, libera el tipo de cambio, disminuye el déficit fiscal, aumente los impuestos, disminuye el gasto corriente del sector público, no haga inversión pública. Recetas que las conocemos desde hace muchísimos años y esas recetas no han cambiado. Parece que el enfermo no evoluciona, no cambia porque sigue siendo el mismo enfermo, porque las recetas son exactamente las mismas, desde que yo tengo uso de razón. Entonces, esas son las recetas ortodoxas, es vuelta al neoliberalismo, hay que privatizar, si no miren lo que están haciendo en Brasil. En Brasil están privatizando otra vez, han retornado a privatizar todo. En Argentina están privatizando cosas también,
¿verdad? O todos aquellos que habían avanzado, más bien en la recuperación o en el avance del capital social, otra vez retroceden. Y aquellos que ya lo habían hecho, entonces ellos tampoco retroceden en mejorar las condiciones de vida para su población. Mantienen la privatización. Y siguen recetas de libro de texto bajo supuestos que no se dan. Un primer supuesto, por ejemplo, que muchos de ustedes lo han visto en los libros de texto de macroeconomía, de economía internacional, que es, por ejemplo, y aquí lo hemos escuchado en Santa Cruz, de los exportadores que nos han dicho, repitiendo recetas de libro de texto, que cuando hay crisis internacional hay que devaluar. Toda la devaluación, y ahí inclusive podemos ver la condición Marshall-Lerner, en fin, varios indicadores de comercio exterior para determinar si es bueno o si es malo devaluar para fomentar exportaciones, disminuir importaciones y por lo tanto mejorar la balanza comercial, parten de un supuesto que es el que no se tomó en cuenta. Y muchos países que liberaron el tipo de cambio, nuevamente es el caso de Brasil, es el caso de Argentina, pero también tenemos Colombia que liberó, Chile, ¿verdad?, que dejaron la determinación del tipo de cambio al mercado, como lo ponemos aquí también, ¿verdad? Tipo de cambio determinado por el mercado, que es una de las, o entrar a metas de inflación, como prácticas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, como medidas que iban a generar por sí mismas el equilibrio, que iban a generar por sí mismas el ajuste en la economía. Y no es así, porque todas ellas parten de supuestos. Los economistas y los modelos económicos siempre partimos de ciertos supuestos que muchas veces no se dan en la práctica. Como por ejemplo, esto de que devaluar incrementa las exportaciones. Eso pasa de un supuesto enorme que está cuando uno lee el paper original de Marshall-Lerner, en fin, que es que una devaluación va a permitir un incremento de exportaciones siempre y cuando haya la demanda por esas exportaciones. Ese pequeño detalle es el que se olvidaron muchos países y aplicaron de manera ortodoxa las recomendaciones del libro de texto y del Fondo Monetario Internacional. Porque en ese momento precisamente el sistema capitalista lo que no tenía era capacidad de demanda. La crisis venía de los que compraban. La crisis estaba en Estados Unidos, la crisis estaba en Europa. De los que nos compraban y nos competíamos entre nosotros, como decía hace un rato atrás, para poderles vender. Y si ellos no compraban porque no tenían para comprar, porque estaban más preocupados por resolver su problema de empleo, por resolver su problema de pagar sus deudas con los bancos o por resolver sus problemas de pagar sus hipotecas, peor iban a pronunciarse a mejorar y a ampliar su consumo, pese a que los productos latinoamericanos estuvieran desde el punto de vista del dólar mucho más ventajosos comprarlos. Eso no se tuvo en mente. Por eso es que rápidamente los países tuvieron que retroceder y apreciaron las monedas. Ese supuesto son los que yo llamo acá, ¿no?, el aplicar simplemente libros de texto, supuestos teóricos que en ese momento no se estaban dando. No habían las condiciones reales ni materiales, como diría el viejo Lenin, ¿verdad? Las condiciones objetivas y subjetivas para poder realizar el tipo de devaluaciones. Y nosotros nos abstuvimos de devaluar. Por lo tanto, nosotros en el modelo boliviano aplicamos un nuevo modelo. Lo primero que hicimos, aplicar un modelo diferente. Segundo, aplicamos políticas anticíclicas, monetarias y fiscales. Activa participación del Estado en la economía, de regulador. Hemos retomado el control sobre el sistema financiero. El sistema financiero ya no hace lo que le venga en gana. El Estado pone las reglas de juego a los bancos. A tal punto que les hemos obligado ahora a que el 60% de su cartera sea para crédito productivo y de vivienda de interés social, con el éxito que enseguida vamos a ver. Se generó, por lo tanto, cambios en el sector financiero boliviano, porque estaban acostumbrados a prestar al comercio, que tiene una alta rentabilidad para ellos y para la actividad de comercio, pero no tiene ningún rédito para la economía de un país. Los contratos, y aquí está nuestra ASFI, son regulados por nuestra ASFI, ¿verdad? Son hechos por el Estado a través de ASFI. Empieza el Estado a equilibrar entonces a los banqueros de la gente, del público, de los servicios que tiene que prestar ese banco a la gente. Empezamos a darles nosotros reglas a los bancos que precautelan justamente el servicio a la población,
Esos fueron los cambios que introdujimos desde el año 2006. O sea, la banca de hoy no es la banca que hubieran conocido ustedes el año 2005. Y aún estoy convencido de que hay cosas que se tienen que seguir haciendo y mejorando en nuestro sistema financiero. Entonces, vean ustedes, activa participación del Estado, aplicación de políticas sociales, y somos, ¿sí?, el único país que ha mantenido sus políticas sociales desde la gestión 2006. Es más, las hemos mejorado. Hace poco estábamos incrementando con el presidente Evo la renta dignidad. Estamos mejorando las políticas sociales. En cambio, en Brasil, en la Argentina, en países donde empezaron a aplicar políticas sociales muy interesantes, la Bolsa Familia, por ejemplo, en Brasil, empezaron a retroceder en sus políticas sociales. Nosotros no, las pusimos en práctica y las mantenemos y las mejoramos, y es más, vamos a seguir haciendo más políticas sociales. Una lógica absolutamente diferente. Aquí está la diferencia con el modelo o con las recetas heterodoxas de los años 70, de los años 80, ¿no? Una política cambiaria que genera certidumbre a la población y a las empresas. Los exportadores siempre se quejan de que no devaluamos, pero los industriales no, porque los industriales bolivianos, 80% de sus insumos son importados, porque importamos bienes de capital, insumos para nuestra industria. Por lo tanto, si nosotros devaluábamos, encarecíamos innecesariamente el costo de producción de nuestros productos, y eso repercutiría en una pérdida de competitividad, y por más que devaluemos 200, 300%, no íbamos a ser competitivos de todas maneras. Entonces, vean ustedes, la ortodoxia se contrasta con una realidad diferente que ocurre en nuestro país. Nuestro país requiere de una política económica hecha a medida, como lo hemos hecho el modelo, como un traje a medida, como el sastre hace un traje a medida para una persona. Las políticas económicas tienen que estar diseñadas también recogiendo esa idiosincrasia, ese conocimiento profundo que se tiene que tener de nuestra realidad económica. Por lo tanto, no se debe copiar modelos. Y nosotros hemos hecho eso, no hemos copiado el modelo a nadie. Y quizás uno de los éxitos, ¿por qué Bolivia está bien?, es porque aplicamos un modelo hecho por nosotros. No como en el periodo neoliberal, 20 años hemos copiado el modelo neoliberal, que muchos países han aplicado y que muy pocos pueden contar el éxito de esos modelos económicos. En cambio, nosotros, como vamos a ver enseguida, tenemos una diferente historia que contarle al mundo. Entonces, hemos hecho muchas cosas en cuanto a política económica para enfrentar las crisis financieras y las crisis de precios, los términos de intercambio. Implementación de un modelo económico, lo decía, es lo primero que hay que identificar que se ha hecho, que nos distingue de todo lo que los otros países han hecho para enfrentar esto. Tenemos también políticas fiscales diferentes que hemos empleado, políticas monetarias que no sé si el Banco Central ha tenido la oportunidad de explicar muy a detalle. Hemos sido anticíclicos, se ha inyectado liquidez en sus momentos que había contracción. La política fiscal también ha coordinado esas políticas. La política financiera, ¿no?, con una nueva ley de bancos para empezar, un nuevo rol a los bancos en un escenario muy adverso internacional. Le hemos dado un rol a los bancos de que sea mucho más servicial, de que trabaje el banco buscando el servicio a la gente antes que el lucro, como eran los bancos antes. Los bancos lo que hacían en el pasado era buscar protección a sus ganancias sin importar el bolsillo ni el interés de la gente. Hoy no. Hoy los bancos los tenemos preocupados por prestar a la gente, porque la gente resuelva sus problemas de vivienda, por ejemplo. En fin, la política financiera tiene varias cosas que hemos hecho. Hemos hecho creación de prevenciones cíclicas, incorporación del marco macroprudencial que se ha incorporado, en fin, varios temas que han debido verlos. Hemos hecho también una política cambiaria, primero de apreciación en los primeros años, estamos hablando de 2006, 2007, y luego de estabilidad de tipo de cambio, y no hemos perdido competitividad. Es más, tenemos en lo que va del año, por ejemplo, del 2000
del 2019 tenemos una ganancia, una depreciación en términos reales. No solamente hay que ver la depreciación nominal, sino más importante es la depreciación en términos reales, y estamos bien ahí porque mantenemos una inflación muy baja. Somos la segunda inflación luego de Ecuador más baja de la región, ¿no? Por eso yo desmiento totalmente y categóricamente esas intenciones de decir que Bolivia va a ser una próxima Venezuela. Como pues la primera economía de la región en crecimiento económico, la segunda más baja de inflación, se va a comparar con una que tiene recesión, con una que tiene alta inflación? Eso es absurdo, demagógico, político, simplemente hacerlo. Y muestra, por supuesto, un desconocimiento total de lo que ocurre en nuestra economía. En fin, ¿cuáles son los resultados económicos? Crecimiento económico durante todo este tiempo. Tenemos aquí 20 años del modelo neoliberal, crecimiento promedio 3%, bajo el modelo económico, social, comunitario y productivo, cerca del 5% de crecimiento. De hecho, está claro que lo que nosotros llamamos, los economistas, el PIB potencial ha subido en el país. De un 3%, menos de 3% en realidad del periodo neoliberal, hemos al menos subido 1,5 puntos en el PIB potencial boliviano, y eso no es poco, en lo que se ha hecho en 13 años, por supuesto. Crecemos y producimos más, somos un país que produce cada vez más, eso es importante. Y esto es un dato fundamental. Todos estos años, 2009, 14, 15, 16, 17, 17 y 18, Bolivia lideriza el crecimiento económico en la región, ¿no? Miren ustedes, el año 2009, caída de precios de los hidrocarburos, afecta a mucho país. Bolivia, primer crecimiento económico, 2009. El 2014, recordarán ustedes, decíamos, caen los precios de los hidrocarburos, debía de caerse, desplomarse la economía nacional, para aquellos que decían que estábamos creciendo solo porque los precios estaban buenos, ¿verdad? Yo decía, qué suertudo sería el presidente Evo. Justo el presidente Evo sube el año 2006, los precios internacionales suben. No es suerte esto. El año 2014, cuando sacamos este mayor crecimiento en la región, la oposición nos decía, suerte, qué suerte. Luego, 2015, más suerte. 2016, seguimos con suerte. 17, más suerte. 18, seguimos con suerte. Y este año, 2019, vamos a seguir con suerte también. Todos los años debemos tener suerte. Queda claro que algo debemos estar haciendo bien, que nos está yendo con estos indicadores económicos. Bolivia jamás había liderizado durante 5 años consecutivos el crecimiento en la región y 6 años bajo la presidencia del presidente Evo, ¿no? Y este año todo apunta también, con todas las disminuciones que vamos a ver de crecimiento en la región, que Bolivia va a continuar liderizando el crecimiento económico. Entonces, ¿qué estamos haciendo los bolivianos? Cada vez que voy al exterior me pregunto, ¿y qué están haciendo ustedes? Son los únicos que tienen crecimiento económico constante, sustentado. En cambio, nosotros todos los países estamos enfrentando serios problemas. Sí, algo estamos haciendo los bolivianos que nos está yendo muy bien. Y eso justamente es lo que empezaba la disertación esta tarde. El cambio de modelo económico es el que marca la diferencia. Aquí tenemos en este gráfico muy sencillo, estos puntitos amarillos que ustedes ven es el crecimiento económico. Las barras azules es el aporte de la demanda interna, consumo, pero inversión sobre todo, al crecimiento económico de Bolivia. Y las barras plomas que ustedes ven por acá es el aporte de la demanda externa al crecimiento económico. Queda claro que en el periodo neoliberal, aquí tenemos 2006, predominaba, como su lógica de modelo lo decía, que el crecimiento estaba basado en la demanda externa. El mayor aportante al crecimiento, y un pequeño crecimiento en realidad, básicamente se debía a las exportaciones netas, al aporte de la demanda externa. Pero a partir del 2006, vean ustedes que las barras azules claramente demuestran el crecimiento económico conducido básicamente por la demanda interna. Por ejemplo, el año 2011 tenemos un crecimiento del 5,2%. El crecimiento de la demanda interna fue del 9% y tenemos aquí un 3,8%, si la viste, sí, un 3,8% de disminución de la demanda externa. Entonces, si ustedes hacen la aritmética de 8 menos 3,8%,
vamos a tener ustedes este 5,2% que está ahí, que significa ese crecimiento económico. ¿Por qué creció ese año la economía boliviana? No fue por el aporte externo, que aquí todos vemos que ha habido años que si hubiéramos aplicado el modelo neoliberal en nuestro país hubiéramos tenido recesión, sino básicamente por la demanda interna. La demanda interna, que es el consumo de los bolivianos, que se ha movido por los bonos, esta redistribución del ingreso que hemos tenido en la economía boliviana, a mejorar el consumo de la gente, a mejorar la inversión doméstica en nuestro país, y eso ha generado ese crecimiento económico movido por la demanda interna. Y más bien, por la baja de los precios internacionales, ¿verdad? En este caso, 2011 estamos hablando que cayeron los minerales, cae la demanda externa por nuestros minerales en valores, ¿verdad? Y por lo tanto nos afecta, por supuesto, al crecimiento económico de manera negativa. Ahí está. Entonces, básicamente ustedes pueden ver en el gráfico a simple golpe de vista y sin necesidad de un modelo econométrico, queda claro que lo que conduce, lo que está manejando el crecimiento económico en nuestro país es la demanda interna, tal cual como el modelo económico lo ha establecido a partir del año 2006. ¿Dónde se demuestra la demanda interna? Fíjense ustedes cómo ha crecido la facturación de los restaurantes, la facturación de los supermercados en los últimos años. Han crecido 932%, 931%. ¿Qué ha pasado con los bolivianos? ¿Se han vuelto locos? ¿Todos van a comer a los restaurantes? ¿Ah? ¿Se han vuelto locos yendo a comprar todos a los supermercados? No. Lo que ha pasado es simplemente que hemos aumentado los ingresos de la gente. Antes, claro, muchos de ustedes jóvenes no lo han visto, nosotros sí lo hemos visto. La gente no iba a comer a los restaurantes porque sencillamente no podía pagarlos. Simple. Hoy hemos mejorado el ingreso de la gente y la gente puede ir. Y vemos los domingos, por ejemplo, que hay que hacer colas en los restaurantes porque no hay donde espacio para ir a comer, ¿verdad? Vemos colas ahí haciendo en los malls, en los patios de comidas, la gente está haciendo cola buscando una mesa para poder almorzar con la familia, ¿verdad? Antes no había eso. No es que eso siempre estaba ahí. Eso especialmente para nuestros jóvenes, que muchos de ustedes pueden creer que Bolivia siempre ha sido como lo estamos viendo ahora. No, nunca fue así. Para nosotros es una transformación profunda. Para muchos de ustedes esto es absolutamente normal, pero no era así el país. Yo recuerdo, por ejemplo, vamos a ver enseguida otros indicadores, pero las amas de casa en La Paz, por ejemplo, tenían que bloquear la calle con las garrafas porque no llegaba el carro de gas. No sé si aquí en Santa Cruz ocurría lo mismo. Si no había gas, las amas de casa bloquear, pues. Y la mamá perdía toda la mañana esperando que pase el gas, ¿verdad? El carro con gas. Ahora no se ve en eso. ¿Por qué? Porque el gas llega a domicilio. ¿Verdad? La gran parte de los barrios hoy está llegando a domicilio. Ya no puede la mamá ir con su cañería a bloquear pues la calle, ya no puede. Ya cambió la situación. Entonces, vean ustedes, hay modificaciones importantes que hemos tenido en nuestro país. Asimismo, los supermercados, miren cómo ha subido, y nosotros seguimos viendo aquí en las ramadas, seguimos viendo en varios mercados domésticos, que sigue yendo la gente a comprar. No es que hemos abandonado la tradicional forma de hacer mercado, pese a que aquí he visto que hay un mercado que lo han trasladado no sé dónde, ya no lo he vuelto a ver más, ese mercado, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Pero lo cierto es que la gente poco a poco va a comprar a los supermercados. ¿Han visto cómo están de llenos los supermercados? A mí me tocó pasar 2 Navidades acá en Santa Cruz y cuando quise ir a comprar para la Nochebuena no había nada, estaba vacío ya el supermercado. Y habían tremendas colas en las cajas, todos locos por comprar. Yo tuve que comprar solamente lo único que quedaba, que fuera la última bolsa de hielo que había en el supermercado. Esa fue mi experiencia de una Navidad que pasé aquí en Santa Cruz. Entonces, vean ustedes, algo está pasando. Y ese algo tiene que ver con lo que hemos mencionado. Hay una mejora sustancial de la demanda interna en nuestro país, porque hemos mejorado los ingresos de la gente tiene capacidad de comprar lo que antes no había. Para muchos de ustedes, el que los papás, las mamás les den su platita para que vayan al mall, para que vayan con los amigos, hoy sí puede ser posible, pero si ustedes hubiesen sido jóvenes, como yo hace muchos años atrás, quizás no hubiese sido posible eso, porque no había plata. Y vivimos
en una constante restricción en los hogares bolivianos. Ese era el modelo neoliberal. Y este es nuestro modelo económico con todos los efectos positivos que ustedes los sienten en el bolsillo. Me ha parecido muy interesante aquí en Equipetrol, ahí en ese parquecito cerca del Cuarto Anillo, se ha hecho una plaza de comidas. Hay unos carritos que van a vender comidas ahí, muy interesante, por ejemplo. Eso es imposible ver en el pasado. Entonces, han habido pues sustanciales cambios que hay en la economía. Otro de los cambios es esto de la facturación del transporte aéreo. Cuando yo era joven, hace muchos años atrás, por supuesto, los ricos nomás viajaban en avión. Era un privilegio de los ricos viajar en avión. Hoy no. Hoy vayan ustedes al aeropuerto. Todas las clases sociales hoy toman el avión. Y no es que las tarifas de las empresas aéreas hayan caído, no, es que han subido los ingresos. Y especialmente de la gente que tiene menos ingresos. Por eso es que hoy tenemos, miren cómo ha crecido en 200% la facturación y sigue creciendo en la gestión, sigue creciendo la facturación que hacen las empresas aeronáuticas. Para decir, estamos hablando de Amazonas, de Coye, de BOA, de todas las empresas, todas las aerolíneas que operan en nuestro país, la facturación ha subido. Esto se repercute, claro, en que el Producto Interno Bruto nominal ha subido de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Esto nunca lo habíamos visto en nuestro país. Hoy tenemos un PIB de 40.000 millones de dólares. Es como de pronto en el sueldo del hogar, ¿no? El papá ganaba 9.000 bolivianos, ahora gana 40.000 bolivianos. Por supuesto que va a haber mayor capacidad de consumir, ¿cierto? Eso es lo que ocurrió en nuestra economía. Porque este es el ingreso de todos los bolivianos. Si esto lo dividimos entre toda la población, teníamos un PIB per cápita de 1.037 dólares por cada habitante. Ahora tenemos un PIB de 3.600 dólares aproximadamente por cada habitante. Entonces hemos multiplicado por 3 el ingreso per cápita de la gente en nuestro país. Eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Otro dato interesante, las reservas internacionales, que es otro buffer que hemos construido. Durante el auge de precios hemos ahorrado, hemos hecho una cajita y aquí se puede ver cómo hemos ido acumulando platita, porque son las reservas, pues, es una reserva justamente. Es como la mamá tiene siempre platita en Colchón Bank. Cuando los hijos le piden, la mamá siempre tiene de dónde sacar, ¿se han dado cuenta? Cuando le piden a la mamá hace los mejores esfuerzos y le da nomás al hijo lo que le está pidiendo. ¿De dónde sale tanta plata? Las mamás son previsoras. Las mamás guardan su colchoncito. Ese colchón bank de las mamás son nuestras reservas internacionales aquí. Hemos acumulado reservas, como la mamá, pues. Y en momentos en que ha habido necesidad de utilizar las reservas, son reservas. Porque la mamá no acumula y acumula plata debajo del colchón, ¿no? Si no va a necesitar una escalera para poder dormir la mamá, para subirse ahí. No, la mamá utiliza esas reservas. Y lo que nosotros hemos hecho con el Banco Central y nuestras reservas es acumular reservas, pero no podemos acumular y acumular. Dejan de ser pues reservas, ¿no es cierto? La reserva es eso, reserva. Se utiliza cuando es necesario. No vamos a llegar jamás a los 1.700 millones de dólares que aquí nos dejaron el país, con 1.700 millones. Es interesante ver cómo mucha gente, muchos economistas neoliberales se explayan en los medios de comunicación diciendo que cómo es posible que las reservas hayan caído de 1.500 a 8.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible? Y eran los mismos economistas que nos hacían vivir en nuestro país con 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Qué les parece? Eso nunca les van a decir ellos, ¿verdad? Yo se los digo. Nos dejaron un país con apenas 1.700 millones de dólares. Hoy tenemos 8.000 millones de dólares y en los ejercicios que nosotros hemos hecho en el Ministerio para tener el nivel de reservas adecuado, estamos todavía lejos del mínimo necesario de reservas que necesitamos. Por lo tanto, estamos tranquilos con el nivel de reservas internacionales, ¿verdad? Pero es eso, hay suficientes reservas. Y cuando vemos un indicador para compararnos, bien ustedes,
Cuando nos comparamos reservas internacionales con el Producto Interno Bruto, somos la tercera economía de la región. Primero está el Perú, que tiene 24% de reservas con respecto a su producto. Está el Brasil y luego está Bolivia. Luego están otros países. Fíjense, Ecuador está con 4%. No sé, aquí tenemos Chile, que tiene 13%. ¿no? Chile acá, para decir algunos números, que nosotros estamos muy cómodamente por encima de muchos países para decir que estuviéramos mal, ¿no? Entonces eso es algo que debe tranquilizar también a los bolivianos. El ahorro de la gente durante todo este tiempo y en época de crisis ha subido, pero de manera impresionante. De 3.800 millones de dólares hemos sobrepasado pues los 25.000 millones de dólares de ahorro de la gente. Y esto es plata de ustedes, de sus familias, de los bolivianos. Entonces, cuando uno mira estos datos, dice, ¿de dónde ha salido esta plata? De 3.800 a más de 25.000 millones de dólares. ¿De dónde ha salido esa plata? ¿Ah? ¿Qué es la plata que tiene la gente, la población, los bolivianos? Y hemos querido hacer un análisis mucho más profundo. A ver, de esta plata que está ahí, ¿de quiénes son? Porque por ahí los ricos nomás siguen teniendo plata en los bancos, porque la gente no tiene plata en los bancos. Y aquí al ladito tenemos, por ejemplo, el número de cuentas que se han abierto en nuestro país. Datos de nuestra ASFI. Teníamos aquí 1.911.000 cuentas de ahorro en el año 2005. Ahora tenemos más de 11 millones de cuentas en Bolivia. ¿Qué ha pasado? Los bolivianos ahora abren su cuenta de ahorro en un banco. ¿Y por qué no lo hacían antes? Me preguntaba yo. Claro, no había ahorros para ahorrar, pues. Lo que decía la gente, yo vivo al día, su ingreso, su gasto. No había capacidad de ahorro. Hoy le hemos dado a la gente capacidad de generar más ingresos de los gastos que tiene. Entonces, esto es un ahorro que se está yendo a los bancos. Abren su cuenta en los bancos. Y hemos hecho un ejercicio más interesante todavía. De todas estas cuentas que están ahí, hemos dicho, dividiremos a ver cuánto tienen en su caja de ahorro. Te tienen de 0 a 500 dólares, de 500 a 1.000, de 1.000 a 5.000 y mayor a 5.000 dólares ahorrados en esa caja de ahorro. ¿Y qué hemos encontrado como sorpresa? 88% de las cuentas es de gente que tiene menos de 500 dólares, menos de 3.500 bolivianos ahorrados en una cuenta. ¿Quiénes tienen menos de 3.500 bolivianos ahorrados en una cuenta? ¿Los ricos o los pobres? ¿Está claro? ¿Verdad? Está claro. La plata ha llegado donde nosotros queríamos que llegue, al que más necesita. Y ese que más necesita ahora vive mejor, consume mejor y ahorra. Y ese ahorro lo va a depositar al banco y aquí está la plata. Eso es lo que ha pasado. Adicionalmente, los bancos han empezado a prestar como locos. Miren que el crédito en el país venía cayendo. Los bancos cada vez prestaban menos a la gente en el periodo neoliberal. Llegaron a 3.600 millones de dólares y de pronto han empezado a prestar como locos los bancos. Y ahí tienen ustedes la cartera que sobrepasa los 25.000 millones de dólares también. Y la gente se presta para comprarse su casa, su auto, su departamento, comprarse un televisor, un vehículo o emprender un negocio, varias cosas. Y la pregunta aquí es, ¿será que la gente no paga su deuda? Y esto es este indicador, que es el indicador de la mora. Bolivia era uno de los países más morosos en la región, lo vamos a ver enseguida. Cuando entramos al gobierno estaba en 10% la mora, ahora está en menos de 2% la mora. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2005 de cada 100 créditos, 10 no se pagaban. Hoy de cada 100 créditos, 2 no se pagan. Una situación mucho más manejable, como ustedes pueden ver. ¿Qué quiere decir? La gente paga porque tiene ingresos. Porque si no tuviera ingresos la gente, no pagaría su deuda. Aquí vea lo que yo les decía. El 2005, Bolivia con ese 10% en la región era el país más moroso. Una vergüenza, pues, eran los bolivianos. De ser el país más moroso, hemos cambiado y hoy con este 2% redondeando de mora, somos el país que tiene la mora más baja de la región. Y no es que hayan hecho mal los otros países. Por ejemplo, el Perú ha mejorado de 6,3 la mora al 3%, ha bajado prácticamente a la mitad. Pero nosotros hemos bajado de 10 a 2% la mora. Eso es lo que hemos hecho. Entonces hay transformaciones cualitativas importantísimas que hemos hecho y que nos da una solidez en la economía para poder
soportar cualquier efecto financiero internacional o una crisis económica como la que ya hemos vivido de precios de intercambio, ¿verdad? Aquí hemos traído algunos datos simplemente del crédito de vivienda de interés social. Miren ustedes cómo ha ido creciendo el crédito de vivienda de interés social. Más de 74,000 familias hoy ya tienen vivienda propia en nuestro programa de préstamos de vivienda de interés social con la nueva ley de servicios financieros. Tenemos más de 621,000 créditos productivos. Miren cómo hemos hecho crédito productivo. De 1,100 lo hemos llevado a más de 11,000 millones de dólares de crédito. Hemos multiplicado por 11 el crédito productivo. Por supuesto, eso se repercute en el crecimiento de la economía, porque la gente se presta para mejorar lo productivo del país. Eso genera más Producto Interno Bruto, como hemos visto, pasar de 9,500 millones de dólares a 40,000 millones de dólares. Ese crecimiento es porque estamos fomentando desde el sistema financiero los créditos para que mejoren su maquinaria y su equipamiento, tecnología en la producción, y ahí se ve esos efectos que tiene la economía. Y lo hemos hecho en un marco complicado de bolivianizar la economía. Para ustedes, la gran parte de ustedes, ya es normal tener el boliviano en el bolsillo, pero en mis épocas estaba el dólar. Pagábamos pensiones escolares con el dólar, comprábamos cosas con el dólar, ¿no? Y nos daban cambio inclusive en dólares. Hoy no. Hoy la gente ha vuelto a confiar en la moneda nacional. Es más, en el sur boliviano hay muchos argentinos que empiezan a utilizar nuestra moneda porque tiene mucho más estabilidad que su propia moneda, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en el año 2005 aquí teníamos que solamente el 7% de los créditos se hacía en moneda nacional, que es decir, 93% en dólares, y ahora tenemos 99% de los créditos se hacen en bolivianos en nuestro país. Hay 1% de los créditos que se hacen en dólares. La gente tenía antes el 15% nada más de sus depósitos en moneda nacional, hoy tiene el 88% de sus depósitos en moneda nacional. Recuperamos la confianza en nuestra moneda nacional y eso es muy importante porque con eso le damos grados de libertad para la política monetaria del Banco Central. Y la política monetaria del Banco Central fue, como hemos visto, uno de los elementos que hemos utilizado para poder enfrentar crisis financieras, para poder enfrentar crisis de términos de intercambio en la economía nacional. Si hubiéramos estado dolarizados, olvídense, no había política monetaria, como ocurrió en el periodo neoliberal. No hubiera habido más que mover el tipo de cambio, quizás, con los efectos adversos que siempre tiene este movimiento, este indicador en una economía. En fin, no lo hemos hecho porque tenemos política monetaria muy activa, una política fiscal muy activa, y con eso ha sido suficiente para enfrentar las crisis internacionales. Las utilidades del sistema financiero, pese a que les obligamos a prestar barato al sector productivo y de vivienda de interés social, miren ustedes, tenemos un sistema financiero con muchas utilidades, muy solvente, comparado con los periodos anteriores. Tenemos indicadores de solvencia muy contundentes que nos proporciona ASFI para evaluar al sistema financiero. No ha habido problemas, por lo tanto, de contagio de la crisis financiera internacional o de la crisis de términos de intercambio en la economía nacional. Este es un factor fundamental, la inversión pública, ¿no? Donde de 600 millones y venía muy estable, muy plana la inversión pública en el periodo neoliberal. Ya con el presidente Evo hemos empezado a invertir más, 800, 2,000, 3,000, 5,000 millones de dólares de inversión. Y de lejos somos la economía en la región. Cuando hacemos la relación inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto, de lejos Bolivia es el país que más invierte. Y por eso explica gran parte también el crecimiento económico que tenemos. Si alguien quiere encontrar una explicación por qué Bolivia está bien, ahí está. Hay un rol protagónico del Estado que invierte en su economía. Y cuando el Estado invierte en su economía, genera crecimiento económico. Porque el sector privado no invierte cuando hay crisis. El sector privado no invierte cuando hay ruido en la economía. El sector privado quiere hoy invertir un boliviano y hoy mismo generar 5 de ganancia. El Estado no. El Estado, y no quiere decir que está perdiendo el Estado, el Estado invierte cuando tiene que invertir. Y aquí vemos, fíjense ustedes el caso de Brasil, por ejemplo, 1,7% del Producto Interno Bruto es su inversión pública. 1,7%. Entonces, claro, pues tenemos una economía en crisis. Y aquí no tenemos el dato argentino porque sencillamente ya no lo publican. Pues ya no lo publican.
Entonces Bolivia de lejos es el país que más invierte. Hay una activa participación del Estado en la economía, protagónico rol del Estado que está generando que Bolivia crezca y crezca y crezca, pese al contexto internacional adverso, pese a las crisis financieras, pese a las crisis de términos de intercambio y pese a los contagios que podemos tener de Brasil, de la Argentina o de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está afectando a algunos países en la región. Y esto es muy importante. Ha habido un cambio importantísimo en la fuente de financiamiento de la inversión pública. En el periodo neoliberal, aquí lo tenemos, 70% de la inversión pública, y estamos hablando de 600 millones de dólares, se financiaba básicamente con deuda externa. Esta es la deuda, participación de la deuda externa, que va bajando ahora, y solamente ahora es 24% el financiamiento externo para la inversión pública. ¿Y qué es lo que ha subido? Antes solamente 30% del financiamiento de la inversión pública provenía de recursos internos, ahora proviene 76%, es el esfuerzo interno. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque escucho yo en los medios de comunicación muchos economistas neoliberales que dicen nos estamos endeudando, que la inversión pública depende del financiamiento externo. ¿Cómo va a depender? Si solamente el 24% de nuestras inversiones públicas provienen de fuente de inversión con fuentes extranjeras, de fuente de financiamiento extranjero. Ayer mismo, cuando defendía en la Asamblea Legislativa Plurinacional la ley del presupuesto, un diputado se lanzó 1 hora explicando que nosotros nos estamos endeudando para garantizar la inversión pública. Yo le demostré este gráfico, digo, ¿dónde nos estamos endeudando en demasía? Aquí miren ustedes, no dependemos del financiamiento externo para garantizar la inversión pública. Solo un 24% de los 5.000 millones de dólares provienen de endeudamiento externo. El resto, 76% de esos 5.000 millones de dólares provienen del esfuerzo de los bolivianos y invertimos en nuestro país. Cambió la situación totalmente. Todo lo contrario, en el pasado neoliberal parece que se han quedado ahí ellos. Esta era la realidad, como él mencionaba, que toda la inversión pública dependía del endeudamiento externo para garantizar la inversión. Hoy no es así en nuestro país, como ustedes pueden ver en este gráfico y lo pueden corroborar en las cifras que están no solamente en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, sino fundamentalmente en los organismos internacionales. Este es un tema de la deuda externa. Miren ustedes, hemos visto este datito. Bolivia, cuando nosotros entramos al gobierno, estaba en 5.000 millones de dólares, la bajamos a 2.200, nadie dijo nada. Y ahora que está en los 10.000 millones, escándalo nacional el que se están endeudando. Y nos dicen, ustedes han duplicado la deuda. Y es verdad. Miren, de 5.000 a 10.000 es duplicación de la deuda. Sí, señores. Y no me pongo rojo. ¿Por qué no me pongo rojo? Porque sencillamente esta es una mitad de la historia. La otra mitad es la que yo les he contado más antes. ¿Cómo se mide que una persona, que un individuo, que una empresa y por lo tanto un país esté sobreendeudado? Cuando ustedes van a prestarse a un banco, ¿no? Quiero prestarme 100.000 bolivianos. Muy bien, la primera pregunta del oficial de crédito es ¿cuánto gana? ¿Verdad? ¿Cuánto gana? Porque el oficial de crédito está pensando, a ver, ¿este me va a pagar o no me va a pagar? Y esa capacidad de pago se ve por el ingreso que genera uno. Y usted le dice, quiere prestarse usted 100.000 bolivianos. ¿Cuánto gana? 4.000 bolivianos. Hasta luego, muchas gracias. Sí, pues no paga. Pero si usted le dice, no, yo gano 16.000 bolivianos, pase, tome asientito, un cafecito, ¿qué quiera? A ver, conversaremos aquí. ¿O no es así? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el oficial de créditos? Está viendo si ese cliente le va a poder pagar la deuda. Porque al banco le interesa dos cosas: que le devuelva la plata que le ha prestado, pero más importante, que le pague los intereses, que es la ganancia que quiere el banco. Si este me va a pagar el capital y los intereses, yo le presto. Pero si no me va a pagar eso, yo no le presto. Eso se llama solvencia, eso se llama justamente el indicador de liquidez que tiene que tener una persona para poder acceder a un crédito. A nivel de país ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál es el ingreso, por lo tanto, para un país?
el Producto Interno Bruto, el ingreso de todos los bolivianos. Lo que yo decía, que había subido de 9.500 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. De 9.500 a 40.000 millones, ¿cuántos más millones ha subido el ingreso del país? ¿Se ha duplicado? No. ¿Se ha multiplicado por 3? No. Se ha multiplicado por 4 veces. Entonces, miren cómo se manipula este hecho. La deuda sube 2 veces, ¿cierto? Se duplica. Pero los ingresos del país sube 4 veces. Y cuando uno hace la relación del ingreso con respecto al producto, tenemos este escenario que es muy diferente al que pintan los economistas neoliberales. En realidad, de 51% del endeudamiento externo que nos tenían acostumbrados y más los gobiernos neoliberales, hoy tenemos apenas un 24% de la relación deuda externa-Producto Interno Bruto. Porque una cosa es deber 5.000 millones de dólares cuando el ingreso es 9.500 millones y otra cosa es deber 10.000 millones de dólares cuando el ingreso son 40.000 millones de dólares. Y eso marca la diferencia. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, vean ustedes que con medias verdades se dicen mentiras completas. Esta es la correcta manera de ver el tema del endeudamiento y por lo tanto nosotros aquí tenemos esta relación que no es preocupante. ¿Dónde ha ido la deuda externa? Aquí está. Básicamente infraestructura, básicamente comunicaciones, en fin, varios proyectos que se han hecho en el país, ¿verdad? Entonces, eso está claro, no es un problema el endeudamiento, no es como el caso de la Argentina, que ha sobrepasado ya el 88% de la relación deuda-producto, y si no es más, quizás a esta altura ya hay un nuevo desembolso que hace pocos días ha entrado a la Argentina del Fondo Monetario Internacional, no sé cuánto ya estará esa relación, y que son realmente datos explosivos, y que esos mismos analistas se alegraron cuando ingresó el señor Bolsonaro, se alegraron cuando llegó el señor Macri al poder, pero no lo están haciendo nada bien en sus indicadores económicos. Finalmente, yo quiero concluir con algo que es fundamental. Nuestro modelo, decía, no son solamente resultados económicos que son ponderados por organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional. Ahí sí me pongo rojo cuando me piropean los del Fondo Monetario Internacional de que estamos bien. Ahí sí me pongo rojo, les soy sincero. Pero ahí saco mis resultados sociales, que eso es lo que no puede decir nada el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario solamente ve estas partes técnicas, económicas, pero nosotros, donde más tenemos, y les voy a demostrar con estas láminas, donde más orgullosos nos sentimos en Bolivia, son los resultados sociales. Primero, tasa de desempleo. Bolivia tenía una tasa de más del 8% de desempleo, hoy tenemos 4% de desempleo, redondeando. Esto nuevamente, ¿qué estamos diciendo? Que no hemos resuelto el problema del desempleo. ¿Hay todavía un 4% de desempleo? Sí, pero hemos reducido en más de la mitad la tasa de desempleo que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Eso tampoco se puede negar. ¿Que nos falta por hacer? Lo vamos a hacer y por eso hay programas que están apuntando para la disminución del desempleo. Pero esto es importante. Con los datos que tenemos, Bolivia hoy en la región es la tasa de desempleo más baja. Eso es indiscutible. Donde hay una menor cantidad de desempleados en la región es en Bolivia. Eso nadie lo puede negar. La pobreza extrema en nuestro país se ha bajado de 38% a 15%. Es decir, el año 2005 en Bolivia, de cada 100 bolivianos, 38 vivían con menos de $1 en el bolsillo. Hoy apenas 15%. Nuevamente, estamos diciendo que no hemos resuelto el problema, nos falta un 15%. Y el presidente Evo el otro día que estuvimos en Mercosur ya nos ha puesto la meta, ¿verdad? Al 2025, esta pobreza extrema tiene que ser menos del 5%. ¿Y lo podemos lograr? Sí que lo podemos lograr. Si hemos bajado, ¿cuántos puntos porcentuales aquí? 23 puntos porcentuales la pobreza extrema en 13 años. ¿Cómo no vamos a poder bajar 11 puntos porcentuales en 5 años? Entonces, esto cuando nos comparamos con los países de la región, aquí ustedes pueden ver, Bolivia es el país que más ha reducido la pobreza extrema. Nuestro modelo no solamente nos ha servido para
contener la crisis financiera que no entra al país, contener la crisis de los términos de intercambio que no entra al país, sino también nos ha permitido generar crecimiento económico y sobre todo desarrollo económico y social, como estamos viendo. El índice de Gini, que nos mide la desigualdad, Bolivia era uno de los países más desigualmente distribuidos junto con Brasil. El coeficiente Gini era 0,60. Este índice dice, cuando está más cerca de 1 hay mucha concentración del ingreso en pocas manos, y cada vez cuando está más cerca de 0, que hay más igual distribución del ingreso entre las personas de ese país. Bolivia estaba en 0,61, ahora estamos en 0,46. Quiere decir que nos estamos acercando más al 0 y nos estamos alejando más del 1. Estamos distribuyendo de mejor manera el ingreso en nuestro país, abandonando por lo tanto los efectos del periodo neoliberal. Pero más todavía, cuando nos comparamos con países, a ver en la región cómo estamos, en este mismo periodo del 2005 al 2017 que tiene datos la CEPAL, Bolivia es el país que más ha reducido el coeficiente de Gini. Lo hemos reducido, aquí ustedes pueden ver, en 14 puntos básicos, ¿sí? Que es el país que más ha reducido con respecto al resto de los países. Inclusive hay algunos países que en lugar de reducir el índice lo están aumentando, que están generando un país con concentración del ingreso. Entonces Bolivia, ¿no?, tiene aquí varias medallas. Si fuera esto ODESUR, tendríamos varias medallas de oro, como ustedes pueden ver, ¿eh? Y este es el otro dato interesante. Bolivia tenía esta estructura de su sociedad. Teníamos que el 61% de la población vivía en ingresos bajos, 35% en ingresos medios y el resto en ingresos altos. 2005. Aplicamos políticas de redistribución del ingreso. Aplicamos las políticas, el modelo económico, todo lo que ustedes ya han visto que se viene aplicando desde el año 2006, y obtenemos que ahora solamente el 34% de la población está en ingresos bajos y el 62% de la población ahora está en ingresos medios. Es decir, estamos cumpliendo el objetivo de construir una sociedad más igual, con oportunidades para la gente. Nos falta por sacar a este 34% de los ingresos bajos. Nuevamente, no estamos diciendo que hemos resuelto, que hemos llegado a lo que queríamos. No estamos contentos. Hemos avanzado mucho. Queremos sacar este 34% y meterlos aquí arriba. Y no queremos que este 62% baje otra vez a ingresos bajos. O sea que aquí la política económica va a apuntar a sacar a más gente de la pobreza, a mejorar la calidad de ingresos de mucha gente de ahí abajo y evitar que la gente que ya salió de los ingresos bajos o que ya salió de la pobreza reincida y caiga otra vez en la pobreza. Esa es la política económica que tenemos que aplicar. Pero definitivamente este país que ustedes están viviendo es un país absolutamente diferente al que nosotros hemos encontrado el año 2005, como ustedes pueden ver. Adicionalmente de eso, la relación entre el decil más rico y el decil más pobre. Esa relación el año 2005 era de 128 veces. ¿Qué significa esto? Para poner un simple ejemplo. Si aquí tenemos el decil de los más pobres, 10%, y aquí está el decil de los más ricos, cuando este decil más pobre tenía un bolivianito en el bolsillo, este decil más rico tenía 128 bolivianos en el bolsillo. Esas eran las diferencias entre ricos y pobres. Especialmente eso se ve, lamentablemente, en las fiestas de Navidad. En Navidad, los niños inocentemente salen con su juguetito que les regaló sus papás a jugar. ¿Han visto eso? Y se encuentran en el parque los niños de diferentes clases sociales. Y ustedes pueden ver ahí, a través del valor de los juguetes que están teniendo en sus manos los niños, esa diferencia de clases sociales, esas diferencias de ingresos. Mientras un niño está arrastrando un juguetito de plástico, hay otro que está manejando su autito a batería, ¿verdad? Esas diferencias vemos en Navidad especialmente. Esas diferencias son las que estamos cerrando. De esas 128 veces de diferencia entre los más ricos y los más pobres, hoy esa diferencia solamente es de 40 veces. Y esa diferencia la hemos achicado no haciendo a los ricos más pobres, sino enriqueciendo a los pobres. Ese es nuestro pecado.
el pensar en la gente de escasos recursos, en la gente más pobre. Nuestras políticas se han dirigido a mejorar los ingresos de los que menos tienen. Y los estamos haciendo cada vez más iguales, como ustedes han visto en la anterior lámina. Y eso es lo que buscamos con el modelo económico. Por lo tanto, estos resultados sociales son pues los que nos garantizan que estamos yendo en la dirección correcta de construir una sociedad cada vez más iguales para que todos tengan las mismas oportunidades. El Banco Mundial hizo un estudio para ver de todos los países en desarrollo cuál es el país en el mundo, esta es ya una competencia mundial. ¿Qué país del mundo ha aumentado más el ingreso del 40% más pobre de su población? Y aquí tenemos todos los países, miren ustedes, inclusive estos son los que están aumentando y estos son los que están disminuyendo el ingreso del 40% más pobre de su población. Y el que se lleva medalla de oro, esta vez ya no en ODESUR, sino en Olimpiadas ya esta vez. Olimpiadas estamos hablando. Aquí está, el país que tiene el ingreso más grande, más alto para el 40% más pobre de su población es Bolivia. Somos campeones mundiales el haber incrementado el ingreso del 40% más pobre de nuestra población. Datos que lo confirman aquí, y aquí tenemos a nivel sudamericano, Bolivia sigue siendo, por supuesto, de lejos el país que más se ha preocupado por el 40% más pobre de su población. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la redistribución del ingreso no había sido un discurso. La redistribución del ingreso es un hecho práctico que se está dando a través de numerosas políticas sociales, políticas económicas y sociales que estamos implementando desde el año 2006, que nos están dando este nuevo país. Y tengo dos últimas láminas. Hay otro campeonato mundial que tenemos, pero esta vez compartido. Cuando esta vez Naciones Unidas ha hecho un análisis del sistema de pensiones a nivel mundial, hay solamente 6 países en el mundo que tienen una cobertura del 100% de sus pensiones. Es decir, que el 100% de la población tiene una pensión. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Suecia, de Dinamarca, del Reino Unido, de Estados Unidos, potencias. Y de todos estos hay un solo país subdesarrollado que tiene una cobertura del 100% de su pensión. Bolivia, con la renta dignidad, que es una cobertura universal. Somos estos 6 países los únicos que tienen cobertura del 100%. En América Latina, aquí ustedes pueden ver esta línea verde, el promedio es del 59%. En América Latina solo el 59% de la población en promedio tiene pensión. Hay países, como ustedes pueden ver aquí en este extremo, estamos hablando de Guatemala, que solamente tiene el 8% de la población cobertura de pensiones. Imagínense. Entonces Bolivia tiene 100% y está codeándose con los países desarrollados. Esto es gracias a la renta dignidad, que es poquito, que es pequeñito, pero es universal y para todos. Y esto es un sistema no contributivo, todos recibimos. ¿Y de dónde sale la renta dignidad? De los recursos naturales. Viene de los hidrocarburos. Los hidrocarburos que los distribuimos entre nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, porque son propietarios de los recursos hidrocarburíferos. Y nosotros, cuando estemos abuelitos también, vamos a recibir nuestra renta dignidad. Y yo quiero acabar la última de los resultados de política social, que es la que todos los libros de texto apuntan. Están en Blanchard, por ejemplo, en macroeconomía ahí, que los economistas hacemos todo esto y nos resumimos en un indicador: la esperanza de vida de la población. La esperanza de vida, aquí lo tienen ustedes aquí arriba, de la región es esta. Todos los países en todo este tiempo, del 2005 al 2019, han subido la esperanza de vida. Y queríamos saber cuál ha sido el país que en estos últimos 13 años
ha subido más la esperanza de vida. Y ahí está. Oh sorpresa, Bolivia. Bolivia es el país que más ha incrementado la esperanza de vida en cerca de 10 años. ¿Qué significa esto? Significa en datos, y estos son datos básicamente del Banco Mundial, no creo que el Banco Mundial sea del MAS, por ejemplo, no creo. Aquí Bolivia dice que el año 2005, cuando nacía un niño, el 2005, ese niño tenía una esperanza de vivir de 64 años. ¿De dónde anda? O sea, un niño nacía el 2005 y tenía una esperanza de vivir hasta los 64 años. Hoy, un niño nace en Bolivia y tiene básicamente la esperanza de vivir hasta los 74 años, 10 años de incremento de la esperanza de vida. 10 años de incremento de la esperanza de vida en 13 años de políticas económicas y sociales de nuestro gobierno. Algo debemos estar haciendo bien y esos resultados se plasman en estos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Y concluyo con esto. Quiere decir que todo lo que se viene haciendo en materia de política económica y social en nuestro país repercute en que la calidad de vida de los bolivianos ha mejorado en estos últimos 13 años, sustancialmente, más que el resto de nuestros países vecinos, que ya nos llevan muchos años de trabajo y de desarrollo, y que nosotros poco a poco nos estamos aproximando a esos umbrales, a esos parámetros que antes nos parecía muy lejos de alcanzar. Bolivia, por lo tanto, ha dejado de ser desde mucho tiempo atrás la cenicienta de la región. Hoy Bolivia tiene estándares cada vez más próximos a los de nuestros países vecinos, ya no nos estamos quedando atrás y a esta velocidad que vayamos los vamos a igualar y los vamos a pasar. Y el último dato que quiero decirles es que de esta esperanza de vida, de este promedio de esperanza de vida de 73 años, las mujeres son las que tienen más esperanza de vivir. Quedo acá, muchísimas gracias.